Estamos continuando esta serie tratando de ordenar todos estos Marías y Santiagos y Juanes. Entonces, bienvenidos. Y la semana pasada hablamos de Santiago el discípulo, conocido como Santiago el Grande. Y notamos que al principio no parece ser tan grande como el Santiago de hoy, Santiago el hermano de Cristo, también conocido como Santiago el Justo. Puedes ir al sitio web para ver el episodio de la semana pasada, si te lo perdiste. Pero si estuviste con nosotros, vas a recordar que aclaramos. En español, el nombre Santiago evolucionó de San Jacobo. Entonces, cuando vemos Jacobo en el texto, se está refiriendo a Santiago. Eso es muy importante saber. Entonces, este Santiago es recordado como justo, o sea, alguien que tiene sabiduría, discernimiento y buen juicio, en gran parte porque es considerado como la voz decisiva en el primer gran concilio de la iglesia, en Hechos 15. Y él es el autor de la carta de Santiago, que está tan llena de sabiduría práctica para la vida cristiana, que algunos la han llamado los proverbios del Nuevo Testamento. Pero, a pesar de lo sensato que fue Santiago más adelante en su vida, el Santiago del antes era una persona que no tenía sentido. Era una contradicción andante, porque Santiago era un hermano de Cristo sin ser un hermano de Cristo. Era un hermano de Cristo sin ser un hermano de Cristo. Déjame explicar. Santiago era realmente el medio hermano de Jesús porque solo pensaba que José era el padre de Jesús. En realidad, María milagrosamente como virgen dio a luz a Jesús, concebido por Dios mismo. Pero después del nacimiento de Jesús, se nos dice explícitamente que María y José consumaron su matrimonio y tuvieron 4 hijos juntos y por lo menos 2 hijas. Entonces vemos los hermanos de Jesús en 15 momentos en el Nuevo Testamento. Casi siempre aparecen con su mamá María. Y en 2 lugares obtenemos sus nombres. Los críticos de Jesús preguntaron, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿No es acaso el hijo del carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, Santiago, y José Jr., Judas, Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Es interesante notar que en ambos lugares, donde tenemos la lista completa de nombres con Santiago como el titular, los críticos de Jesús lo usan como evidencia de que Jesús no era quien decía que era. ¿Cómo podría ser el Hijo de Dios si es hijo de José? ¿Cómo podría ser el poderoso Mesías si es hermano de este Santiago? Porque estas eran personas de su humilde pueblo natal, que lo vieron crecer con su humilde familia, y sin embargo no creían en él. Entonces, el Santiago mismo se convirtió en evidencia para no creer en Jesús. Y descubrimos que ni los hermanos de Jesús creían en él. Incluso pensaban que estaba loco. Jesús era una persona que no tenía sentido para el sensato Santiago. Juan 7 registra:
Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea a propósito, manteniéndose alejado de Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Ahora, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera ser una figura pública actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni siquiera sus hermanos creen en él. Para Santiago, Jesús no tenía sentido. Estás diciendo que eres el Mesías, pero no estás actuando como el Mesías. En su lógica, no tenía sentido decir que eres Él, que ellos asumen que va a derrotar los enemigos de Israel. No tiene sentido decir eso y luego no buscar tu fama. Si eres quien dices ser, entonces demuéstralo marchando hacia Jerusalén, proclamándolo desde el techo del templo ahora mismo. Entonces Santiago y los otros hermanos no solo no creyeron a él, sino trataron de desviarlo de lo que vino a hacer y cuándo vino a hacerlo. Porque la misión de Jesús fue algo diferente. Fue diferente de lo que tenía sentido para Santiago. Y el tiempo de Jesús fue diferente de lo que tenía sentido para Santiago. La misión y el tiempo se planificaron desde antes de la creación. Y supongo que Dios no consultó primero con la sabia opinión de Santiago. Los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos. Y la sabiduría de Dios es mayor que nuestra sabiduría. Y sin embargo, Santiago claramente pensaba que Jesús estaba loco. En Marcos 3 dice: luego Jesús entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podrían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron, sus familiares salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Entonces sus hermanos están en camino para tratar de sacarlo de lo que vino a hacer y cuándo estaba haciéndolo. Y cuando llegaron, la madre y los hermanos de Jesús se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu mamá y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y dijo: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana, mi madre, mi familia. ¿Y qué es la voluntad del Padre? En el capítulo anterior, antes de que sus hermanos expresaban su falta de fe, Jesús dijo: la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Él acababa de responder a la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para hacer lo que Dios requiere? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Entonces Jesús dice: los que verdaderamente creen en mí y me siguen son mis hermanos verdaderos.
Entonces Jesús insinúa, es Santiago que no tiene sentido. Santiago es un hermano de Cristo y sin embargo no es un hermano de verdad. Es una contradicción andante. Por fuera parecía ser un hermano, pero por dentro en realidad no era un hermano. Capaz mejor dicho, Santiago es medio hermano y Jesús no busca medio hermanos. Él invita a todos a ser hermanos completos, hermanos 100% comprometidos. Porque Santiago había visto a Jesús de cerca toda su vida. Vio lo que Jesús podía hacer y escuchó lo que Jesús decía, pero según su sabiduría, su discernimiento, su juicio defectuoso, no fue suficiente para creer, de verdad, para comprometerse completamente a seguirlo con su vida. Lamentablemente, hay muchas personas hoy en día que han estado cerca de Jesús, pero están contentos con ser medio hermanos o medio cristianos, o incluso amigos de la familia, no más. Han visto lo que Jesús puede hacer, han escuchado lo que dice, pero según su juicio no es suficiente creer de verdad, a comprometerse completamente a seguirlo con su vida. Si ese eres tú hoy, quiero que sepas que estamos felices que estés aquí, respetamos tu proceso y confiamos en el proceso, pero también queremos animarte y desafiarte a considerar tu próximo paso en el proceso. Porque es como citamos unas semanas atrás, si el cristianismo es falso, no tiene importancia ninguna. Pero si es verdadero, tiene una importancia infinita. Lo que no puede ser es medianamente importante. La voluntad del Padre no es que nadie sea medianamente cristiano o medio hermano como Santiago. Su deseo es que aceptes ser adoptado como un hijo de verdad de Dios, un coheredero de Cristo, con Cristo, o sea, su hermano completo, parte de la familia. Ahora, un hermano completo tiene los privilegios de un cohijo. A todos los que ponen su confianza en su pago completo en la cruz por nosotros, Él les da el derecho de llamarse hijos, sus hijos, y de llamar al Padre de Jesús Abba o Papá. Y su resurrección nos da evidencia para confiar que Él puede y va a resucitarnos para que heredemos la vida eterna con nuestro hermano, como lo prometió. Entonces, al igual que José, el padre de Santiago, había adoptado a Jesús mientras estaba en la tierra, ahora Jesús le ofrece a Santiago y a todos nosotros la adopción por parte de su Padre de verdad, para ser sus hermanos de verdad. Entonces, ser hermano completo implica los derechos y privilegios de un cohijo, pero también significa tener el deber y el propósito de un cohijo. El paralelo de Lucas lo expresa de esta forma: mis verdaderos hermanos son los que oyen la palabra y la ponen en práctica. Y más tarde, este mismo Santiago repite estas palabras en su carta. No se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica.
Él dice, si no, no tienes sentido. Serías como una persona que se mira en el espejo y enseguida se olvida de cómo se ve. Absurdo. Es como un actor que se mete tanto en el personaje que incluso mirándose en el espejo se olvida de quién es en realidad. Dave nos habló de eso en algún momento, que en el mundo griego antiguo en el que estas personas vivían, la palabra para actor era hipócrites. Obviamente, de esa palabra sacamos nuestra palabra hipócrita. Un actor, por supuesto, profesa ser alguien que no es. Es como una persona miti-miti. O sea, tenemos quién es realmente y quién dice que es. Ese termina siendo uno de los temas más destacados de la carta de Santiago. Que no seamos así. Seamos personas íntegras, enteras, completas. Personas cuyas vidas tengan sentido, cuyas acciones sean consistentes con quienes profesamos ser. Por ejemplo, él dice, no tiene sentido decir que tienes fe en el Dios de amor y no mostrar acciones de amor. Dice, no tiene sentido decir que eres muy espiritual alabando a Dios con tu boca y con la misma boca dañar a las personas. Y dice, no tiene sentido decir que eres amigo de Dios, incluso hermano de Cristo, pero actuar como su enemigo afuera en el mundo. Pero así fue Santiago durante el ministerio de Jesús, porque se puso del lado de aquellos que usaron al Santiago mismo como una razón para no creer. Santiago no solo no creía en él, sino trataba activamente de desviarlo de lo que quería hacer y cuándo. Santiago decía que era hermano de Jesús y parecía serlo por fuera, pero por dentro en realidad no era hermano de Cristo. Entonces, nosotros no queremos decir que somos hijos del Padre, hermanos de Cristo, y en lugar de vivir auténticamente como un hijo, un hermano de verdad, por temor de lo que la gente pueda pensar, vivir nuestras vidas como actores, hipócritas. Es un desafío muy real vivir como hermano de Cristo con nuestras familias cuando somos la minoría, en nuestros trabajos cuando somos la minoría, saliendo con nuestros amigos cuando somos la minoría. Sin embargo, aunque pueda ser natural pensar que nos van a aceptar más si suavizamos lo que creemos y si nos asimilamos a su forma de vivir cuando estamos con ellos. En realidad, capaz sepas que la queja número 1 contra los cristianos es hipocresía. Entonces, no solo no se gana nada con esta estrategia, pero en realidad tiene el efecto opuesto al deseado. Porque la gente prefiere que seamos cristianos completos, auténticos, enteros, en lugar de actores, miti-miti. La autenticidad y la consistencia son atractivas y apreciadas, incluso si no están de acuerdo contigo. Pero bueno, con su sabiduría humana, Santiago había perdido la evidencia clara. No estaba escuchando la palabra de Dios que hizo cientos de profecías que Jesús estaba cumpliendo ante sus propios ojos. Y no la estaba
poniendo en práctica, haciendo la voluntad del Padre, que es creer de verdad y seguirlo por completo. Pero algo claramente le pasó a Santiago. De hecho, Santiago pasó de ser evidencia para no creer en Jesús a convertirse en evidencia para creer en Jesús. Pasó de ser evidencia para no creer en Jesús para ser evidencia para creer. Porque vemos claramente un Santiago del antes y un Santiago del después. El Santiago durante el ministerio de Jesús y el Santiago después de su ascensión parecen dos Santiagos distintos. Y ya tenemos demasiados Santiagos, por eso tenemos que tener esta serie. Y ahora este Santiago está dividido en dos. Pero vemos un cambio abrupto bastante extraño. En Hechos 1, después de que Jesús ascendió al cielo, sus seguidores completamente comprometidos están reunidos para orarle. ¿Y adivina quién está ahí entre ellos? Santiago. Los hermanos de Jesús, Santiago incluido. ¿Qué pasó? ¿Por qué está ahí? ¿Qué evento podría haber ocurrido para causar este cambio de día y noche? La respuesta sencilla es la resurrección. Porque en 1 Corintios 15 dice que cuando Jesús resucitó, se les apareció a los discípulos y 500 personas a la vez, pero menciona 3 nombres que reciben visitas especiales. Pedro, Pablo que escribe, y Santiago. Yo creo que es significativo que cuando Jesús resucitó, aparentemente fue intencionalmente y especialmente al que lo negó, Pedro, al que lo perseguía, Pablo, y al hermano que lo había rechazado toda su vida. Esto cambió todo para Santiago. Jesús era innegablemente quien decía ser. Y no fue demasiado tarde para Santiago. Jesús tenía un propósito para él. Porque después de recibir el Espíritu Santo en Hechos 1 con los apóstoles, ya en Hechos 12, él es el gran líder de la iglesia de Jerusalén. Y en Hechos 15, él es la voz decisiva de este primer gran concilio, donde les dice a los creyentes: hermanos, escúchenme. Y midió lo que se decía con las Escrituras, y no solo concluyó con su juicio, y que le pareció bien a él, pero dijo, le pareció bien al Espíritu Santo. Viste que su don de sabiduría, de discernimiento, de juicio, que se equivocó tan mal antes, fue redimido cuando fue lleno del espíritu de sabiduría. Y Josefo, el historiador no cristiano del primer siglo, menciona Santiago, el hermano de Cristo, y registra que fue martirizado. Aparentemente fue tirado desde el techo del templo por proclamar públicamente que Jesús era quien decía que era. Entonces Santiago se convierte en una pieza de evidencia para la resurrección, porque algo transformó este hombre históricamente verificado, quien no creía en Jesús, que pensaba que estaba loco, y después está liderando su iglesia y está dispuesto a ser brutalmente asesinado por la creencia que su hermano loco en realidad
es el Hijo de Dios resucitado. Entonces Dios nos invita a experimentar la transformación que experimentó Santiago. No importa quién hayas sido, lo que hayas hecho. No importa cuán contra Jesús hayas estado, te invita a ser un hermano completo, un hijo de Dios, coheredero con Cristo, parte de la familia. Tienes el derecho de llamar al Padre de Jesús, Abba, Papá. Y si estás como tentado a perder esperanza, que alguien que amas, que parece tan opuesto a la fe, que puede algún día sumarse. Solo quiero alentarte que si Jesús puede hacerlo con Santiago, puede atraer a cualquiera a sí mismo. Así que los animo hoy, donde quiera que estén con Cristo, a tomarse el tiempo para examinar la evidencia de Jesús, lo que dijo, lo que hizo, especialmente la resurrección. Y luego, todos deberíamos pedir y permitir que el Espíritu Santo nos transforme continuamente en personas enteras, íntegras, personas cuyas vidas tengan sentido, cuyas vidas sean consistentes con quienes profesamos ser. Entonces, ser hermanos completos significa vivir en ese privilegio y en ese propósito. El Espíritu hace esto mientras escuchamos su palabra y hacemos lo que dice. Cuanto más priorizamos pasar tiempo con Él, más vamos a ser como Él de verdad. Y eso naturalmente se desborda en la forma en que vivimos. Ojo que no es fácil. Santiago reconoce, todos tropezamos, pero Dios nos da más gracia.